señor Cuauhtémoc Calderón. Gracias, Ángel. Gracias por la invitación. Y cuando yo lo vi, yo dije, caray. No soy teatrero. Yo no sabía que eso. Hay muchísima gente, quizá tiene muchas ganas de iniciar un negocio. ¿Tú qué le dirías a toda esa gente que pues no da ese siguiente paso? O sea, a mí me dicen, no sé si de broma o como comentario, pero todo lo que pones pega y todos tus negocios tienen gente y tal. Y digo, a ver, pues he puesto 50, ¿verdad? Y yo iba los sábados a ayudarle a acomodar los refrescos y a barrer y todas esas cosas. ¿Cómo vives eso de la vida cotidiana de empresario y de repente ya estás en la política? Hijos. Primero me di cuenta que los amigos en política son de mentira y los enemigos son de verdad. Tenemos Taberna 35, ahí soy parte. Quizá alguna vez he tenido el gusto. Entonces, es el único chavito que estaba ahí. Todo el mundo decía, pues es una broma, ¿verdad? Este cuate nunca va a ganar. ¿Y tú qué creías al inicio? Al inicio yo nunca pensé que fuera a ganar. En aquel entonces yo entré como alcalde cuando la gobernadora Amalia García quería hacer un segundo piso. Yo me opuse públicamente. Cuando ella me dijo, oiga, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, usted estaba en contra, pues vamos a tener una solución en el bulevar. Hay mucha gente que trabaja y trabaja y trabaja y no avanza. ¿Cómo debe de ser tu proyección hacia la vida, hacia el crecimiento personal? Toda esta gente que está en su área de confort, que sabe que tiene que dar ese paso, que tiene la idea, que tiene hasta los elementos, incluso los recursos para hacer lo que realmente quiere hacer y no da el paso, ¿qué le diría? Híjole, pues. Bueno, pues buenas tardes, amigos. Gracias a todas las personas que nos están viendo en esta nueva iniciativa, en este nuevo podcast que estamos comenzando. Mi nombre es Ángel Hernández Escamilla y hoy por primera vez estoy muy emocionado de este nuevo emprendimiento y esta nueva iniciativa que traemos a toda la gente que espero que nos sigan a lo largo de los años, porque esperemos que esto dure mucho tiempo. Y pues antes de presentar a nuestro invitado, que estoy muy contento y agradecido que haya aceptado la invitación de estar aquí con nosotros, pues déjenme decirles que la finalidad de este nuevo emprendimiento pues es meramente despertar mentes, llegar a muchas personas que a lo mejor están estancadas en su creatividad, en sus procesos financieros o simplemente en su estilo y forma de vida. Entonces, sin más, quiero agradecer y presentar a un buen amigo, señor Cuauhtémoc Calderón. Gracias, Ángel. Gracias por la invitación y gracias por ser el padrino de esta nueva idea y de este emprendimiento. Sí, muchas gracias por aceptar, sin dudar, no titubeaste ni un segundo en aceptar la invitación. Y pues bueno, estoy muy emocionado de esto. Y pues yéndonos a lo que venimos, la finalidad de este podcast es conocerte, es hablar un poquito de quién eres, de tu trayectoria. Eres un empresario reconocido en la ciudad y quizá también eso fue una de las razones por las que pensamos en ti, porque creo desde la perspectiva social, como la mayoría de las personas que quizá nos están viendo, lo que emociona de tener una persona como tú es que seguramente tienes mucho que aportar en el sentido empresarial, que eres empresario, pero pues también eres político. Te estuve por ahí investigando y supe que querías estudiar hasta teatro. Estudié cine, estudié teatro, sí. Claro. Y cuando yo lo vi, yo dije, caray. No soy teatrero. Yo no sabía que eso estaba ahora sí que en el menú. Pero antes de entrar a los detalles y a muchas preguntitas interesantes que traemos, sin que te extiendas más bien en algo muy, muy cerrado, ¿quién es Cuauhtémoc Calderón para la gente que nos está viendo? Pues Cuauhtémoc Calderón, es raro hablar en tercera persona, más bien hablaré en primera. Soy un comerciante, un empresario de Zacatecas muy inquieto, no me estoy en paz prácticamente nunca desde que tengo uso de razón. Desde la escuela, estuve viviendo en Monterrey, estuve viviendo en la Ciudad de México, un tiempecito en Estados Unidos. Y la verdad es que siempre he sido alguien que no se queda estático. Uh-huh. Y eso pues ha dado todo esto que ya mencionas, ¿no? Que he estado en un lado y en otro, porque creo que el agua que se estanca se echa a perder. Entonces nosotros no estamos en esa lógica. Uh-huh. Y hablo en plural porque pues somos todo un equipo, un grupo de amigos que a lo largo de los años nos hemos hecho socios, con quien tengo casi 25 años de sociedad.
y eso pues me ha dado mucha posibilidad de hacer otras cosas que no necesariamente sean parte del negocio. Exacto. Porque pues el tiempo en el negocio también es celoso y absorbe, ¿no? Entonces, ese es Cuauhtémoc Caldera, una persona completamente normal, inquieta, directo, soy polémico, opino, pienso, y eso a veces no gusta, ¿verdad? A veces molesta que alguien piense y molesta que alguien cuestione, pero si no cuestionas, pues entonces nos quedamos peor, ¿no? Entonces, eso es lo que he tratado de tener congruencia en lo que soy, en lo que hago y digo, a pesar de muchas cosas que han sucedido en la vida, pero siempre mantengo esa misma idea porque es algo en lo que creo. Sin que nos extendamos en el sentido de la siguiente pregunta, si pudiéramos decir que tu vida es un libro como tal, y no quiero que me digas el título del libro todavía. No, bueno, ahorita, muy difícil. ¿Cómo se llamaría el capítulo actual del libro de tu vida? El capítulo actual, yo lo podría decir entrada a la edad adulta. Entrada a la edad adulta. ¿Por qué? ¿Por qué a la edad adulta? Pues porque hoy parezco, bueno, me lo dicen en mi casa y me lo dice mucha gente, parezco como papá, como abuelito ya, que ves muchas cosas que suceden y por la experiencia y los años dices, a ver, esto va a terminar así, esto va por este lado, esto va por este lado, y desconozco muchas cosas, pero lo cierto es que la edad pues te va dando muchísima prudencia, mesura en cuanto a observar los temas que suceden en el negocio, en la política, en la vida familiar, en la vida cotidiana. Y entonces buscas, ya tienes otros objetivos, ¿no? Mis objetivos, estaba leyendo el otro día que los objetivos, cuando entras a la edad adulta, se convierten en colectivos a esa fuerza que tienes, tal vez como un toro saliendo al ruedo a los 20 y tantos, a los 30 y tantos, que te quieres comer el mundo. Hoy que estoy prácticamente a meses de cumplir 50, pues sí tienes una visión distinta. Y claro. Eso sí lo sientes, pues. O sea, por eso te diría, es la entrada. Yo creo que sigo estando estoy en el umbral de terminar esa euforia de la juventud. Para a lo mejor llegar a una mesura que te da la edad. Y que eso no quiere decir que me sienta cansado ni viejo. No. Al contrario, tienes muchísima claridad en cosas que antes la verdad no tenías. Y cuando recapitulas dices, si hubiera tenido la experiencia que tengo hoy, pues no hubiera hecho esto y esto y esto. Hubiera cambiado todo. Exactamente, ¿no? Entonces así sería el capítulo del libro. El capítulo en el que vamos ahorita. En el que vamos. Oye, pero bueno, ahora siguiéndonos un poquito más los inicios y que es la parte como que medular para que la gente empiece a conocer cómo comenzó tu trayectoria tan amplia que tienes en muchos sentidos. ¿Qué hacías tú a los 10 años de edad? ¿A qué jugabas? Pues mira, a los 10 años... ¿Y qué soñabas con ser grande? A los 10 años era la escuela, debía estar en cuarto, quinto de primaria, estuve tercero en el Margil, de primero a tercero en el Margil, y luego de cuarto a sexto en la Benito Juárez, entonces ahí seguramente ya estaba en la Benito Juárez. Yo soy de la Insurgentes, del centro de Zacatecas. La Benito Juárez está en la Morelos, más arriba. Entonces era una vida bastante tranquila. Zacatecas de ese entonces no tiene nada que ver con Zacatecas de ahorita. No, es totalmente diferente. En aquel entonces, para que te des una idea, en primero de primaria a los 6 años mi mamá me llevó al Margil una semana y me dijo, apréndete el camino porque te vas a ir y venir solo. Exacto. Obviamente nosotros somos comerciantes de ahí del Arroyo de la Plata, pues era muy fácil y eran mis rumbos, ¿no? Y ahorita alguien que lo haga, ni de hoy que alguien le diga a su hijo de 6 años, yo te llevo a la escuela y ahí regrésate tú solo, pues qué esperanza, ¿no? Jamás. Entonces, era la escuela y era la calle, ¿no? La vagancia, afuera éramos puros chavos, puros niños, toda la Insurgentes, parte de la Morelos, Vivac, el Callejón del Colegio. Te salías a la calle a jugar. Era pura calle toda la tarde, era una maravilla. Y no era que estar viendo tele ni nada, era jugar al fútbol, a las escondidas, al trompo, a las canicas, a todo lo que se nos encontraba. Y la verdad es que esa infancia, pues es una maravilla. Primero porque tienes la capacidad de interactuar y de solucionar tus broncas de la calle, ¿verdad? Porque también había temas. Exacto. Entonces, pues te hace que te pongas vivo, que entiendas cómo funciona esta dinámica de la calle, de los amigos, de los que no son tan amigos,
de cuando te ibas a otro barrio y había otros más bravos que tú. Y hasta allá no pases. O cuando nos íbamos al CREA o en Judes, pues nos íbamos caminando, atravesábamos las vías y era lo más atrevido que podíamos hacer en aquel entonces. Entonces imagínate qué infancia. Ya hubiera querido yo que mis hijos tuvieran esa infancia que yo tuve. Exactamente. Y pues como dices, hoy día yo creo que eso pues no. Desgraciadamente no se puede vivir. Pero entonces, bueno, pasan los 10 años, pero ¿qué pensabas a esos 10 años? ¿Qué querías hacer de grande? ¿Y ya te imaginabas algo? ¿O traías como muchos? Yo creo que a los 10 no, ¿no? A los 10 no, tal vez 12. Era por un lado quería ser luchador, no sé si a esa edad más chiquito, ¿no? Las máscaras para todos lados. Después quería ser taxista porque me gustan mucho los coches. Entonces yo le decía a mi mamá, yo quiero tener un taxi para andar todo el día en el coche, fíjate nomás. y entonces, básicamente era eso, los coches que hasta el día de hoy siguen siendo, me encantan los coches. Y a mi hijo Diego le encantan, entonces es como un gusto que tengo. Y yo creo que era lo que pensaba. En ese entonces no veo que tuviera alguna aspiración más allá de estos sueños de niño. Y después de ahí, ¿qué pasó? ¿Fuiste creciendo? ¿Seguiste viviendo ahí por los Insurgentes? ¿Ya eras el adolescente? ¿Para dónde te fuiste? ¿Dónde estudiabas? Mira, yo estudiaba, después de la Benito Juárez estuve en la Federal 1. Sí. Después de la Federal 1 estuve en el Margil de regreso porque lo cerraron un tiempo y lo volvieron a abrir. Sí, es correcto. Y luego me fui a Lancaster. Ahí en Lancaster terminé, aquí muy cerca de la oficina, terminé ahí la secundaria. Y luego en la prepa entré al Colegio del Centro y luego del Colegio del Centro me fui al Edison y en el Edison terminé la prepa. Esto súmalo a estar prácticamente 3 años, si no me falla la memoria, entrenando todas las tardes básquetbol con el Buga en el Seguro. Sí. Que me quedaba todo dar. Porque que todavía allá anda. Todavía allá anda el Buga, no se cansa. Y anda además maratonista y todo. Entonces me quedaba muy cerca caminando. Ahí los amigos de secundaria, que hasta la fecha siguen siendo grandes amigos, secundaria y prepa, pues ya cambiaron, ¿verdad? Ya se fue haciendo más grande el círculo. Muchos de mis amigos vivían ahí por la Alameda, entonces ese rumbo me quedaba muy bien, pero finalmente pues no, seguíamos siendo del centro. No había coche, entonces pues era andar en el centro todo el día para un lado y para otro. Dándole vueltas. Y yo pienso que a esa edad pues ya empieza uno ahora sí a pensar en unas aspiraciones, a lo mejor de carrera, de estudiar. Mucha gente, o no sé si sea común que a esa edad más bien piensas en trabajar más que en ser emprendedor. ¿O tú crees que ya traías? Fíjate que como mi mamá era comerciante. ¿A qué se dedicaba? Vendía ropa. Toda su vida vendió ropa. Entonces, la verdad es que yo todo lo que vi desde chiquito era la ropa, y era el vender, y era el tener horario libre, y era mi mamá andaba un tiempo visitando a las clientas casa por casa, y luego abrió una tienda en la casa, y luego abrió un localito en la Río de la Plata. Entonces, siempre vi eso. La verdad es que yo nunca fue una aspiración pedir trabajo. No, nunca. De hecho, a eso era a los 10 años, 9 o más chavito, puse mi primera tiendita de dulces afuera de la casa. Sí. Entonces yo estaba acostumbrado a vendía cosas en la escuela, vendía plumones, vendía plumas, vendía todo lo que pudiera comercializar en la escuela lo hacía y en la calle. Entonces siempre tuve esa habilidad, primero de no tener vergüenza de vender, de ofrecer, de cobrar, de poner precio y la verdad es que o sea, cuando tienes ese chip es dificilísimo que te cambie, ¿no? Y bueno, entonces podemos decir que tú naciste con eso, ¿verdad? Y seguramente mucho de lo que eres hoy, sin duda alguna, es el legado que te dejó tu familia, tu mamá, y fue la parte medular de tu crecimiento. ¿Lo puedes considerar que puede ser la base? Sin duda, yo creo que eso fue. Sí trabajé, tuve 2 o 3 jefes cuando ya estuve en la Ciudad de México y la verdad es que aprendí mucho, pero siempre con esa expectativa de yo generar mis propias ideas y mis propios proyectos. ¿Y cuál entonces sería pues tu primer negocio en el que ya empezaste a creer en la formalidad para el ingreso? No sé si para vivir, pero sí para empezar a producir. Mira, en México tuve varias experiencias ahí estaba mucho en el tema del contenido editorial, de la creación de productos editoriales. Y mi roommate en aquel entonces, él era el director creativo de una editorial donde trabajábamos. Entonces hicimos varios productos para algunos clientes a la par de que trabajábamos en una editorial. Y ahí fue la primera vez que empecé como a dimensionar esto. Después tuve 2 o 3
intentos de proyectos muy ambiciosos, grandes, que al final no se dieron en la Ciudad de México. Me regresé a Zacatecas y en esta lógica de no pedir empleo, porque yo veía que pues en Zacatecas ni de chiste iba a ganar lo que ganaba en México. La verdad me iba muy bien en México. Estabas muy a gusto allá. Ahí decidí, junto con Jorge, quien es mi socio hasta ahorita. Actual, o sea, ya tiene mucho tiempo. Sí, ya tenemos muchos años de socios. Ahí él me dijo, oye, mi papá cerró Caos, tiene un año cerrado y yo lo quiero abrir. Que no, pues de comida yo no le sé más que comérmela. Entonces me dijo, no, está fácil, necesitamos ahí una lana y tal. Y entonces abrí en aquel entonces unas pizzas con Manuel Buenrostro como socio. Abrí un café con un amigo de México como socio y abrí Caos con Jorge como socio. Sí, al final Caos fue el que caminó mejor. Que si mal no recuerdo estaba atrás de donde es actualmente Soriana en Zacatecas. Sí, donde está una notaría, es ahí correcto. Enfrente de Cars Jr., ahí estábamos. De hecho, cuando estábamos nosotros ahí no existía Cars Jr., no existía McDonald's, no existía el Portón, no existía Burger King, no existía nada. O sea, éramos VIPs y nosotros. Nada más. Prácticamente. Entonces, pues imagínate los domingos, sábados, domingos, era un mar de gente preciosas las ventas porque pues no había mucha oferta en aquel entonces. Y entonces, desde que iniciaste el negocio, ¿funcionó como tal? Sí, desde el primer día prácticamente. Ya era un negocio que tenía clientes y que era conocido. El nombre ya sonaba. Era una cabaña que estaba en el Boulevard López Mateos por el callejón del cobre, o que dicen el del taco. Sí, sí. Y entonces ahí, no es del cobre, es del plomo. Del plomo. En la calle del plomo, ahí en esa cuchilla, ahí estaba Caos durante mucho tiempo. Entonces ya tenía clientes y ya tenía arraigo. Entonces lo abrimos, le pusimos más productos, pusimos en un local que era un autolavado, pusimos un techo de láminas ahí como se pudo, grava en el piso, y de ahí nos prestó 2 asadores el papá de Jorge, y de ahí empezamos a vender a grandes. O sea, la verdad es que no era una gran infraestructura, pero siempre tuvimos ventas, siempre tuvimos gente. ¿Y cuántos años tenías cuando pasó eso? No, ahí ya estaba más grande, tendría unos 27, por ahí. 26, por ahí. Sí. ¿Y qué pasaba por tu mente en el sentido del miedo y si no funciona? Y si gasto mi dinero, porque no sé también la inversión cómo fue, pero los ahorros muchas veces pesan. Todo. O toda esa parte de pues, la incógnita, ¿no? De si va a funcionar o no, o voy a salir de pleito con Jorge porque fíjate que no, ni lo del pleito, ni lo del miedo. O sea, la verdad es que creo que yo he sido muy audaz en ese sentido. O sea, nosotros era aventarnos y, por ejemplo, imprimíamos, en aquel entonces, me acuerdo con Huicho Frías, imprimíamos, ¿qué te gusta? Unos 5,000 volantes. Entonces, en la tarde que bajaba la gente, nos íbamos a Soriana y a Sam's, a Walmart, a repartir volantes, a ponerlo coche por coche, hasta que los descubrían. Nos decían, no pueden entregar, y para afuera. y nos poníamos a veces en los semáforos a entregar. Entonces, es cuando tienes esa hambre de hacer las cosas, cuando tienes esa voluntad de que realmente quieres, exacto. La verdad es que lo que menos piensas es el miedo. Más bien, la creatividad en su momento te lleva a ver qué haces para vender, ¿no? Y la verdad es que siempre vendimos mucho. O sea, tampoco me quejo. Bueno, también te pregunto porque la realidad absoluta es que actualmente en nuestro país, muchas veces en gran parte de la sociedad, podríamos decir, hay muchísima gente que quizá tiene muchas ganas de iniciar un negocio, como cuando tú tenías 27. Mucha gente que tiene ideas y que son ideas quizá de éxito, pero nomás están en la cabeza de las personas. ¿Tú qué le dirías a toda esa gente que pues, no da ese siguiente paso? Puede ser, como tú dices, como hambre. Se necesita hambre para el negocio, pero pues también a veces uno ocupa algo, no sé, ese empujón de algo. Mira, creo que hay personalidades que les cuesta mucho trabajo y nuestro sistema educativo y nuestra cultura nos lleva a que es difícil que la gente tolere la frustración, que la gente tolere los fracasos. O sea, y hoy en estas generaciones, yo espero que equivocarme, pero yo siento que mucho es siempre tratar de solucionarle a los chavitos, a los niños, a los adolescentes las cosas. Y la verdad es que no sé qué tanto va a impactar eso en el momento de que tengan sus primeros golpes de la vida, ¿no? Exacto. O sea, a mí me dicen, no sé si de broma o como comentario, pero
todo lo que pones pega y todos tus negocios tienen gente y tal. Y digo, a ver, pues he puesto 50, ¿va? A lo mejor pegan 10, pero ¿Tú has visto de estos? he fracasado muchas veces en negocios que no pegan, que según yo van a pegar, tienen todos los elementos para funcionar y no funcionan. Pues así es, ¿no? Pero creo que mi generación está muy capacitada para tolerar los fracasos, porque así era la vida, ¿verdad? O sea, te dabas un trancazo y prácticamente levántese, ¿verdad? O sea, sí, salvo que desde tuviera niño. sangre y estuviera ya de este tamaño la herida, no te llevaban al doctor, o que tuvieras la pierna rota o el brazo roto, que me sucedió. Sino hoy creo que cualquier cosa es una sobreprotección, que no digo que esté bien o mal, simplemente que creo que puede afectar en esta frustración que te generan los fracasos de la vida, ¿no? Sí, o sea, los niños o jóvenes actuales están creciendo en una burbuja de cristal que a veces se me hace cada vez más gruesa, y es justamente eso. Cuando sean adultos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y obviamente los papás lo hacemos por estas ganas de proteger a lo que más quieres, que son tus chiquillos, pero creo que en ocasiones sí tienes que dar, como a mí mi mamá me lo dio, el aire de decir, por ejemplo, me voy a Monterrey a los 18 años, pues vete, me voy a México a los 19 años, pues vete. O sea, yo me mantengo solo de 0 a 100 desde los 20 años más o menos. Entonces, pero a ver, pues o me mantenía, ¿va? Entonces no había otra opción. Sí, sí. Y buscas la manera de hacerlo. Y entonces ahí creo que hoy yo lo que le diría a los chavos es, primero, pues aviéntense, ¿no? El no ya lo tienes, el fracaso ya, piensa tú que vas a fracasar, piensa que te puede ir mal, pero al mismo tiempo, pues no pierdes nada en arriesgarte, ¿no? En buscar las cosas. Hoy hay demasiada información, hay demasiada, estamos sobresaturados de temas, y yo creo que eso hace que más miedo te dé, porque hoy la vida pues es YouTube, ¿no? Y la vida es Instagram. Exacto. Y la vida es TikTok. Y justamente eso es una de las preguntas que te iba a hacer. Hoy con tanto flujo de tecnología, hoy sobre todo de información, lo que acabas de mencionar, YouTube y todo, yo he escuchado mucho, y no sé si tú coincidas o no, pero hay una tendencia muy grande en que hay gente que cree que a lo mejor ya no es necesario estudiar, ya no es tan necesario la universidad como quizá era hace muchos años, que si no estudiabas, casi estabas destinado al fracaso. Y hoy día hay mucha gente que a lo mejor el estudio no es la prioridad, o lo sustituye por todo lo que existe en las redes, que también es muy válido y es muy nutrido con toda la información que fluye actualmente. ¿Tú cómo ves esa parte? Y más por la gente que quizás nos escuche, que está en eso de, no, yo quiero ser youtuber. Hijo, eso me dice es lo único que me importa, y sé que de ahí voy a ser millonario. Mira, es un tema que nos llevaría 3 programas. Yo creo que el sistema educativo prácticamente se ha mantenido igual en los últimos 600, 700 años. No hemos tenido una transformación, si suene a política, en el tema educativo realmente. Yo creo que lo que urge es hacer que los jóvenes piensen, que los jóvenes solucionen problemas, que los jóvenes entiendan el tema de la vida a través de pensar. Porque el aprender algo de forma mecánica, repetirlo, plasmarlo en un examen y que se te olvide a los 2 días, creo que no sirve de mucho. No está funcionando. No está funcionando. Yo creo que el sistema educativo ha quedado mucho a deber en todos lados. Hay lugares del Medio Oriente donde están cada vez más adelantados en el término de las competencias, de las habilidades que tiene cada ser humano, y acá no. Acá todos los niños los enseñamos igual, y los niños no son iguales, ni los adultos somos iguales, ¿verdad? O sea, todos aprendemos distinto. Exacto. Todos tenemos distintas habilidades, y creo que esta obsesión, creo que por desconocimiento o por falta de voluntad de homologar a que todos seamos iguales. Todos somos iguales. Es un fracaso, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente necesita la escuela. De eso no hay duda. No sé si la escuela actual, ¿verdad? No sé si más bien tendríamos que empezar a pugnar por tener una revolución académica que te permita que saques el provecho de todos tus jóvenes, porque todos tienen potencial para algo. Eso estoy completamente seguro.
Exacto. Pero quieres poner al que es visual, lo quieres poner a hacer cosas manuales, ¿verdad? O viceversa. Sí. Y podríamos hablar de muchos temas. Y ahí es donde creo que nos ha fallado bastante. Entonces, sí tienen que estudiar, sí, pero evidentemente déjense llevar por lo que les interesa, por lo que les gusta y por las aptitudes que ustedes sientan que tienen, no por lo que te obligue la circunstancia, ¿no? Imagínate en aquellos años, eso sí me tocó mucho, que te decía, no, yo estudié Derecho, pero porque mi papá era abogado, ¿no? Sí, no, ya que te dedicas, no, pues hoy produzco video. Caray, ¿qué haces aquí o acá? No, pues me gusta esto desde chavo, pero mi familia me obligó a estudiar Derecho, ¿no? Sí, o porque era muy fácil decir. Eso al menos creo que mi generación ya está en otro rollo. Sí. O sea, yo con mi hija, por ejemplo, mi hija es muy buena para el dibujo, para las proporciones. La verdad, tiene un talento desde los 5 o 6 años impresionante. Ya lo quisiera yo la mitad del talento que ella tiene. Y yo decía, pues esta niña va a ser arquitecta, ¿no? Va a ser algo así. Pues a ella le encanta la cocina. Y es muy buena para la cocina y para los postres y para todo. Entonces le dije, ¿y qué vas a que ella va a empezar a entrar a prepa ya? Ya casi vamos al tema de la escuela, de la universidad. Y me dijo, pues, tema de gastronomía, cocina. A fuerza se quiere pues adelante, ¿no? O sea, pareciera que yo la llevé por ahí porque a eso me dedico, pero en términos reales no. O sea, creo que ella tiene aptitudes para varias cosas, pero a ella le encanta la cocina. Entonces, ahí ya no somos como esos papás de antes. No, estudie contabilidad y luego de ahí ya estudia cocina, ¿no? O estudie Derecho y luego ya se va a la cocina. No, hombre, pues desde un principio. Y si pueden irse 1 o 2 años a mochilear a otro país y aprender y todo, sería una maravilla. Porque eso yo no lo pude hacer y creo que eso es lo que te da ya una apertura mental impresionante. Te despiertas enormemente. Sí. Y sí, tienes razón, esa forma de los estudios, si hoy pudieran de alguna manera saber canalizar a cada quien por su camino, creo que este país a lo mejor ahí está la médula de cómo funcionaría mejor y cómo, a diferencia de otros países, funcionan también, ¿no? Dice la frase, no juzgues a un pez por la capacidad de subir a un árbol. Decía Einstein. Entonces, si desde ahí vamos, quizá hay muchos genios por ahí frustrados que como no les fue bien en matemáticas, ya no pueden desarrollarse en ciertas habilidades. Porque aparte son ecosistemas. O sea, si tú tienes un ecosistema como el de Silicon Valley, o tienes un ecosistema creativo como en Los Ángeles, o tienes un ecosistema de negocios como Nueva York, y tú tienes ideas, pues ese ecosistema te va llevando, ¿verdad? Es como si fueras arriba de la ola y te va llevando. En México, lamentablemente, el ecosistema es un ecosistema, por ejemplo, de sicarios, es un ecosistema de chavos que trabajan para el crimen organizado, es un ecosistema de gente que está frustrada en su chamba porque no le gusta, y entonces todo te va llevando al lado contrario. Digo, y se oye muy duro lo que acabo de decir, pero es la verdad, ¿no? Entonces, el ecosistema tiene mucho que ver, o sea, con quién, ahora sí que las frases de los abuelitos, ¿verdad? Con quién te juntas te diré quién eres. Sí. O sea, tienes que estar rodeado de gente que traiga una visión igual que la tuya o mejor. Y si no estás contento con ese círculo que te rodea, pues salte de ese círculo y vete a otro, no pasa nada. Pero también esa tradición de, no, yo me quedo aquí con los de siempre y porque siempre, no, hombre, o sea, tú haz lo que tengas que hacer para desarrollar tu mente y tu creatividad. Y entonces, pegado con lo que acabas de decir, ¿qué tanto influye el hecho de con la gente que te relacionas? Es fundamental el círculo con el que vives todos los días, con los amigos que te sales a cotorrear, a dar la vuelta, no obviamente sin mencionar los negocios porque ahí va más obvio, pero entonces como vives y con el círculo que te rodeas, ¿tú crees que sin lugar a duda va a determinar tu crecimiento a futuro? Yo creo que impacta mucho. Mira, a mi mamá le daba mucha risa porque me decía que yo, de acuerdo a lo que tenía ganas, era el amigo que buscaba. Y creo que tenía mucha razón. Por ejemplo, en aquel entonces, si quería jugar a los cochecitos de miniatura, ya sabías con quién. Si quería irme a vaguear a la calle, ya sabía quién. Si quería echar fútbol, ya sabía quién. Si quería, o sea, yo iba acomodando de acuerdo a lo que tenía y yo no lo había dimensionado hasta que mi mamá me lo dijo alguna vez, muchas veces me lo repetía y yo decía, pues tienes razón. Hoy, por ejemplo, ayer aquí tuvimos una reunión de un proyecto que traigo que es de nivel mundial, que se llama Bolsa del Arte, y ahí está un ingeniero en software que trae toda la experiencia del mundo, está un médico, está un economista, tenemos programadores y temas de inteligencia artificial, matemáticos, curadores en arte. Entonces, a ver, a mí me gusta el tema, pues vas y generas el ecosistema y hoy créeme que esta mesa
Es una mesa muy interesante, es una mesa que cada quien aporta cosas distintas, sí, ¿no? Y entonces eso, pues si no lo tienes, búscalo, ¿verdad? Pero me queda claro que se puede. O sea, el chiste es también lograr desarrollar en los jóvenes esta posibilidad de interactuar con alguien que tal vez no conoces y que te da siempre cosa, ¿verdad? O sea, no, pues es que aquel nunca me ha saludado y no lo veo. Pues párate al frente de él y dile, ¿cómo estás? Sí, ¿no? Soy Cuauhtémoc y yo hago esto, ¿tú qué haces? Y es muy rápido poder interactuar, de veras. O sea, a veces es más fácil de lo que creemos. Bueno, y entonces llega Caos, les va de maravilla. ¿Y qué siguió después? Porque, pues, Caos aquí está todavía. Sigue, toda la gente que nos ve. Yo espero abrir en Fresnillo pronto. Está muy enamorado de Fresnillo. Entonces quiero que Fresnillo funcione. Y sin que suene a halago de podcast. Pero la verdad real es que siempre se ha visto en un constante crecimiento Caos. O sea, desde si lo visitas o por fuera o algo, siempre poco a poco, siempre se ha visto cada vez mejores cambios. Y hemos tenido un reto importante porque es un negocio muy viejo, es un negocio que está desde el 91. Yo estoy después, pero es un negocio que mantener un negocio más de 30 años, cuando todo cambia, cuando antes los hábitos de comida eran familias muy grandes, exacto, eran cosas completamente... No, oye, distintas. Y la competencia. Aparte, entonces ha sido un reto, ¿no? Sí, creo que Caos ha sido el reto más importante que tenemos porque la vida se va transformando y tenemos que lograr que Caos también se vaya transformando en eso que necesitamos. Entonces, pues, ¿qué sigue? Después de Caos, pues la inquietud de abrir otro negocio y abrir otro. Y luego ahí se me atraviesa en el 2007 la inquietud de entrar a la política. Y bueno, pues paralelo iba siempre el negocio y la política, ¿no? Esa nunca he dejado el negocio porque de eso vivo. Que algo que, bueno, adentrándonos a esta parte de tu vida en la política, algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando investigué un poquito de ti antes de nuestra plática, fue que en alguna entrevista mencionabas que el primer meeting político que tuviste, bueno, el primer meeting de la campaña para presidente municipal fue tu primer meeting político. Exacto. Y cuando ganaste el cargo como presidente municipal de Zacatecas, fue tu primer cargo político. Sí. ¿Es correcto? Sí. Pero claro. ¿Cómo vives eso en el sentido de la vida cotidiana de empresario? Porque supongo rodeado de amigos, de negocios, de juntas, de que Caos no les falten los aguacates, los suministros, y de repente ya estás en la política. Híjole. ¿Qué pasaba por tu mente? Mira, primero me di cuenta que los amigos en política son de mentira y los enemigos son de verdad. Y que la inexperiencia que yo tenía en la vida pública, pues me cobró factura. Me cobró factura porque en el negocio la vida es distinta, ¿verdad? En el negocio es todo muy directo, muy honesto, muy de frente. Exacto. En la política es al revés. O sea, tú puedes tener a alguien de frente, y le crees. Porras y sáltale, cada que puede te pone un abajazo en la espalda. Y eso creo que fue lo primero complicado. Y lo otro es que pues todo se convierte público, ¿verdad? Cada cosa que haces, decides, es pública. No creo que en el tema administrativo, estoy seguro en el tema administrativo, somos una administración, ejemplo, por los años, a pesar de que ya pasaron 6, 7 presidentes. Uh-huh. En el tema político, sí era muy, muy ingenuo, muy novato en los temas. Tenía 31 años. 31 años. Nunca había estado metido en nada. Entonces, ahí sí pagué facturas y las pagué caras. Uh-huh. Pero con el tiempo, pues vas primero, cuando no es tu objeto de vida o de manutención la política, pues tienes esta longevidad política que tengo yo, ¿verdad? Porque yo tengo mi último cargo en política es del 16. Terminé siendo diputado en el 16. Prácticamente ya vamos a 9 años, 10 años de que no tengo un cargo público. Uh-huh. Pero si tú buscas la vigencia que tienen los políticos, pues me mantengo yo en esa vigencia, tal vez por mi hiperactividad en redes sociales o mi opinión. Y eso creo que al final te va marcando una personalidad que va haciendo a un lado las grillas. Uh-huh. Y vas dejando claro cómo eres. Hay quien esté de acuerdo contigo, hay quien no. Pero entre más tiempo llevas en este rumbo, más personas han tratado contigo y ya me conocen.
sea, tal vez sí soy muy cuadrado en los temas de la palabra y de hacer las cosas bien. Y hay quien me dice, no, pues es que tú quieres que todo salga bien y todo sea perfecto. Le dije, pues si no, entonces ¿para qué estamos, no? Y entonces, pues ya, quien no coincide conmigo, pues no coincide y tan, pero mucha otra gente sí. Porque creo, sin temor a equivocarme, o tú dime si ando perdido, creo que una de las razones por las que ganaste fue precisamente eso, ¿no? Que no estabas involucrado en la política. Sí. Que la gente te veía más como natural, que no ibas, como muchas veces creemos que ciertos políticos van a ver qué se llevan. Sí, y ¿sabes qué? Creo que la capital, por ejemplo, vota siempre por jóvenes. Uh-huh. La capital tiene una predilección por los candidatos jóvenes. ¿Por qué? No lo sé. A diferencia de otros municipios en donde la gente prefiere gente más madura, uh-huh. Aquí no, aquí los jóvenes ganan, los jóvenes ganan, los jóvenes ganan. Y en esa elección, el único joven era yo. Okay. Iba contra Pepe Olvera, que ya era más grande, iba contra Javier Suárez del Real, que era más grande, iba contra Pepe Narro, que era más grande. Entonces, yo era el único chavito que estaba ahí. Empecé con 7, 8 puntos de preferencia, pues todo el mundo decía, pues es una broma, ¿verdad? Este cuate nunca va a ganar. ¿Y tú qué creías? Al inicio. Al inicio yo nunca pensé que fuera a ganar, la verdad. Yo dije, a ver, vamos a hacer una campaña bonita, uh-huh. Voy a aprender mucho y vamos a darle. ¿Cuál es el tema? Hice un equipo de puros chavos, Miguel Mier, por ejemplo, desde aquel entonces él estaba muy chavito, el Mike Mier. Y entonces yo tenía la experiencia de producir fotografía, imagen, todo lo que hacía en la editorial. Le dije, vamos haciendo una imagen buena para la campaña y la hicimos entre él y yo, básicamente. Entonces, pues hicimos una campaña disruptiva. El doctor Salmón, que por cierto está metido ahorita en el tema de Bolsa del Arte, él se le ocurrió hacer unas mamparas muy grandes para ponerlas en los postes y las pusimos en el boulevard. Largas, anchas. Exacto, sí. Bueno, ya ahora se usan mucho para publicidad. Ahí el doctor me dijo, oye, ¿cómo ves si hacemos algo así? Y de ahí y entonces yo lo hice. Entonces siento que una de mis habilidades, de ahí debo de hacer una pausa, pero creo que mis habilidades es implementar las buenas ideas de la gente. Uh-huh. No sé si a mí se me ocurren muchas o pocas ideas, pero lo que sí tengo a esa habilidad es que se hagan realidad. Entonces lo que he hecho es que siempre hago equipos con gente más brillante que yo, más capaz que yo, con más experiencia que yo, y eso me ayuda mucho a sacar las cosas bien, ¿no? Y luego ganas, ¿y qué dijiste? ¿Qué pasó? Y luego ganas, y entonces dices, ¿y ahora cómo funciona esto, no? Entonces, pues mira, hice un equipo de puros chavos, éramos la verdad un equipo de puros chavos, muchos muy brillantes, mucha gente capaz. Algunos de ellos ya nadie tiene que ver nada en política, se metieron realmente porque los invité, algunos eran mis amigos, otros no, la mayoría no eran mis amigos, pero yo vi en ellos el talento para ayudarme y te digo, en indicadores, en números, en presupuesto, en obra, en todo lo que puedas imaginarte, no hay un municipio que nos haya vencido hasta el día de hoy, y no por presunción, pero es la verdad. Por números. O sea, por ejemplo, hoy que está tan polémico el segundo piso del Boulevard, en aquel entonces yo entré como alcalde cuando la gobernadora Amalia García quería hacer un segundo piso. Yo me opuse públicamente. Al final ella escuchó a ICOMOS y escuchó a la UNESCO y la prudencia y la mesura le ganó y decidió cancelar el proyecto. Pero cuando ella me dijo, oiga, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, usted estaba en contra, pues vamos a tener una solución en el Boulevard. La hicimos. O sea, eliminamos 5 o 6 semáforos. Pusimos puentes peatonales, hicimos pasos a desnivel. Que decías que en 5 minutos recorrer. Sí, era muy rápido. Es muy rápido todavía, porque tampoco ha crecido mucho la población en Zacatecas, Guadalupe. Entonces, me tocó hacer a mí 2 túneles, que es la primera y única obra de esa magnitud que ha hecho un ayuntamiento en Zacatecas. O sea, nunca se ha movido. Nada. O sea, lo más que hace un ayuntamiento, pues es pues un aula, algunas calles, drenajes, cosas así más sencillas. Acá nosotros hicimos eso, hicimos junto con el arquitecto Castanedo, que fue idea de él, en paz descanse, y de Francisco Vargas de la Yata, el tema de la plazuela Miguel Ausa. Y entonces me acuerdo que cuando él llegó conmigo como presidente, oiga, pues fíjese que es una calle, ¿se recuerdan? Sí. Era una calle donde pasaban coches. Y me dijo, pues el chiste es hacerla peatonal, hacer una plazuela, tal, va. En aquel entonces como municipio yo le puse lana como inversión y lo ejecutó gobierno del estado. Okay. Hicimos el mapping, se hizo el mapping de San Agustín, que era impresionante. O sea, ese tipo de cosas, Ángel,
creo que son las que sí marcan la diferencia en una ciudad o no. Si tú hoy ves en la ciudad de Zacatecas y haces memoria, que es la última gran atracción turística o producto turístico que hemos hecho nuevo, pues la verdad es que no. O sea, cuando se les ocurrió esta brillante idea de la mina del Edén hace 50 años, fue un despertar en el tema turístico para Zacatecas. Tanto que ahí está. Y si esa dinámica, y luego el teleférico, que fue también una cosa impresionante, que tiene 40 años o más, si nosotros hubiéramos seguido con esa dinámica de tener productos turísticos muy atractivos para la gente, olvídate, hoy Zacatecas, a pesar de toda su circunstancia, sería una potencia en tema turístico. Y hoy no somos potencia en tema turístico porque somos aburridos como ciudad. Claro. A mí me tocó dar el permiso, por ejemplo, para la tirolesa, que había polémica. Y que la terminaron quitando. Le dimos el permiso, no, sigue funcionando. La tirolesa. La de la bufa. Sí. Creo que el reto para quien esté en el gobierno estatal y municipal es cómo generar nuevos productos turísticos. El traer un artista y que cante en una plazuela no es un producto turístico. Eso lo hace la feria de cualquier municipio pequeñito del país. Claro. No, eso lo hacen todos. ¿Qué diferenciación tienes para hacerlo? Sí, la realidad es que si Zacatecas tiene todavía contenido turístico, visitantes turísticos por su belleza de por sí, pero no porque haya una novedad. Sí, claro, pero es aburrido. O sea, tú lo platicas con los amigos de México y les vamos a Zacatecas. Antes, con el tema que no era tan inseguro Zacatecas o que no teníamos esa percepción de inseguridad, ellos te decían, sí, pero pues mejor vámonos a San Miguel, ¿no? Hay como más onda, hay más movimiento. Vamos a Guanajuato, tienen más cotorreo. Y entonces no era necesariamente muy competitivo Zacatecas, pero había esta dinámica positiva. Hoy, simplemente con la percepción de inseguridad, está totalmente la gente no quiere verlos. O sea, yo tengo amigos que estudiaron, me dijeron, oye, vénganse a Zacatecas para esto. Y yo, no, vente tú mejor a México. No, aquí vamos. Allá no nos quedamos. No nos da miedo, y luego el avión está carísimo y no hay, no, entonces tenemos como todo mal, ¿no? Y espero que eso cambie, porque tiene que cambiar. Zacatecas es una joya que yo creo que los que menos la reconocemos y valoramos somos los zacatecanos. Los que viven aquí. Pues bueno, y entonces pues terminas ahí, estuviste de diputado. Fui candidato a gobernador en 2010. Fuiste candidato a gobernador por Partido Verde. No, por el PAN. Y saltándonos ya a la parte política, más bien ya tu vida empresarial, que desde mi punto de vista cada vez ha sido más constante o más fuerte, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué negocios abriste? ¿Cuáles fueron? Me gustaría que me contaras cuáles son tus orgullos, pero también toda esa parte que seguramente la gente, como mencionabas, que te ve exitoso, no sabe todo lo que traes en el camino de fallas, fracasos o negocios que abrieron y cerraron y no funcionaron. Mira, yo creo que la pandemia es un antes y un después para los restauranteros. Yo creo que no nos hemos recuperado de la pandemia, ni los salones de fiesta, ni los gimnasios, ni los bares, ni los restaurantes. Todavía. A nosotros nos pegó durísimo, porque nosotros, como somos lugares en donde se agrupa la gente, donde se junta una cantidad de personas, nos dieron con todo, ¿no? Fundamentado en algunos temas sí, en otros yo creo que no, por desconocimiento, no por mala intención, pero nos fue muy mal en la pandemia. Entonces, lo que hicimos fue optimizar mucho la administración del negocio, darnos cuenta que la dinámica de consumo cambió, la dinámica es distinta, la dinámica obliga a negocios más pequeños, a negocios más acogedores, a negocios con menos oferta de producto, pero un producto de muy altísima calidad. Y el delivery o el servicio a domicilio cambia el modelo de negocio completamente. La verdad, eso ha sido. Y en la pandemia diseñamos un negocio para la pandemia y para los tiempos de pandemia, porque cerramos 5 o 6 locales 3 meses. En algunos traía deudas del banco, en algunos traíamos 30, 40 trabajadores. Ahora sí que entras en un caos. No. Fue algo muy difícil, las rentas. Ningún local es mío, todos los rentados. Entonces,
pagar rentas, negociar con mis arrendatarios el tema de ayúdame, pues no te puedo pagar. Todos, la verdad, muy bien, todos jalaron, todos sensibles, pero hoy los negocios creo que tienen que ser más de nicho. Y entonces por eso hicimos el LA Burger, que está aquí en Solidaridad. Acabamos de abrir Fresnillo, tenemos Guadalajara, estamos ya explorando otros 2, 3 estados. Y la verdad es que es una maravilla ese modelo de negocio porque es poco inventario, es muy buena venta, poco personal opera, locales chicos, rentas baratas, gasto de operación barato y es un producto premium, ¿no? Yo les digo que son hamburguesas premium a precio de calle. Entonces es carne de muy alta calidad, pan importado. Entonces ese negocio nos sentimos muy orgullosos porque es un negocio que hoy que llevamos 3 sucursales, en donde se pone le va mejor que el anterior, ¿no? Y es relativamente joven. Sí, pues lo abrimos en pandemia, debe tener 2 años. 2 o años. Menos, sí, menos, sí tiene poquito. Entonces, desde yo creo un punto de vista muy pues así técnico, pues va muy rápido la parte del crecimiento. Yo creo que va muy lento, yo lo diría así, va muy lento, porque hemos tenido 2 o 3 detalles y hemos sido muy moderados en la oferta que nos hacen para crecer el negocio. Pero la verdad es que queremos apostarle prácticamente toda la carne en el tema del negocio, a expandir sucursales y negocios por todo el país de LA Burger, que es muy buen concepto. Y además de LA Burger, Caos, ¿qué otros negocios? Tenemos Gran Sonora, que es cortes, es un negocio que lo remodelamos, quedó muy bonito, tiene su gente. Creo que Zacatecas está en un reto de liquidez complicado. Tenemos Puerto Central, que también ha jalado bastante bien. Tenemos Taberna 35, ahí soy parte. Ahí conoces Taberna 35. Quizá alguna vez he tenido el gusto. Es un negocio muy noble, es un negocio muy estable, es un negocio que siempre está lleno, abren negocios y nosotros siempre estamos llenos. Entonces eso, pues algo hay, ¿no? En Taberna, que fue un negocio que lo hicimos para nosotros, ¿eh? ¿No creas tú que fue? Sabes que yo tenía esa percepción porque está en un segundo piso, es acogedor, no es enorme. Es como un speakeasy sin querer. Ajá. No es una puerta de este tamaño, la escalera, un lugar oscuro en la noche, alejado del centro. Dices, pues cómo va a tener gente este local, y ándale. Pero está siempre a tope. Siempre a tope. ¿Qué otra? Pues tenemos los locales de burger. Por ejemplo, tuvimos que cerrar Caos en Aguascalientes después de 7 años. Porque hicieron un paso a desnivel o un segundo piso en el segundo anillo y nos bajó la venta a la mitad. Okay. Entonces, pues ahora sí que negocios que no son rentables van para afuera, ¿no? Hemos abierto y los negocios que no funcionan los mantenemos unos meses, hacemos estrategias. Si no funcionan, para afuera. No le metemos cariño al tema de perder dinero con negocios, ¿no? Y bueno, y hablando de eso, entonces, por la parte de lo que tú pudieras considerar, no el fracaso como tal, sino cómo ves toda esa parte de intentar algo, meterle muchas veces el corazón, entregarte de garra y lleno para crear algo y que no funciona. Ahorita me dices, abrimos y cerramos, abrimos o tantos que no. Pero hay mucha gente que quizá nos animamos a abrir un negocio, fracasa y dices, no, mejor me voy a trabajar a gobierno. Mira, yo creo que es muy importante que cuando alguien tenga una idea de negocio, investigue. Hoy es muy fácil investigar, ¿no? Hoy entre inteligencia artificial, entre Google, entre YouTube, entre todo, puedes investigar realmente si hay mercado para esa idea que tienes. Porque muchas veces la gente hacemos negocios que nos gustan a nosotros, no necesariamente al cliente. Es correcto. Entonces tienes que hacer negocios que le gusten al cliente. Ese creo que es que haya un mercado potencial que te diga yo te quiero comprar, ¿verdad? O sea, no es hoy por ejemplo iniciamos un periódico que se llama Ponte a Jalar, que es un periódico de promociones y de empleos. Creemos, porque el análisis que hicimos, que hay un mercado que le interesa ese producto. Pues vamos a echarle todas las ganas, ¿verdad? Llevamos una edición, salimos el próximo lunes con la segunda, pero sí, pero no es un producto necesariamente que me encante en el sentido de que es a mi gusto, sino es a gusto del cliente, es a gusto del mercado que consume ese periódico. Y que puede ser funcional. Entonces eso es lo que mucha gente comete el error,
todos lo podemos cometer todos los días, pero tratemos siempre de hacer negocios para el cliente y no para nosotros. Exacto. Pues en toda esta parte de los negocios, del crecimiento, muchas veces uno se topa con mentores o con gente que te da una influencia para el crecimiento. ¿Tú tienes mentores? ¿Has tenido gente que te ha ayudado a lanzarte, a salir, a evolucionar? ¿O crees que meramente fue...? Pues mira, yo creo que la mentora más importante fue mi mamá. Uh-huh. Después, yo te podría decir que un jefe que tuve en México en la editorial, que aunque era yo empleado, y él era también empleado, aunque era el director, era una persona extremadamente inteligente que me enseñó mucho a pensar. Él era un ingeniero industrial que diseñó mucho de los layouts de los supermercados actuales en los 70s, 80s, y luego se metió al tema editorial y empezó a hacer revistas. Y él tenía una mente muy estructurada y siempre nos explicaba de manera muy didáctica y muy ordenada sus ideas. Todo lo que pasó. Y yo le aprendí muchísimo a él. O sea, creo que ha sido la persona que me enseñó a pensar. Y me atrevo a decirlo de esa manera. Porque ya después, obviamente, cuando ya teníamos el negocio, me fui a trabajar a Cedesol y Heriberto Félix Guerra fue mi jefe. Yo era el coordinador de asesores, él era el secretario de Cedesol. Es un tipo muy brillante que tiene negocios. Él tiene restaurantes también, pero está en otro nivel. Ha de tener 50 restaurantes y está... No, es otra cosa. Él también una persona muy inteligente y él, más allá de enseñarme a pensar, me enseñó a cómo sí. Como si él siempre nos decía eso. A ver, a mí no me traigan problemas. Y si me traen un problema, tráiganme el cómo lo solucionamos. No quiero grillas. O sea, un empresario es distinto. A ver, no me vengas a hablar mal de aquel. No, venme a decir cuál es el problema y qué solución puede haber. Sí, porque no va a y ser entonces problema. Me enseñó a ser muy práctico en los temas cotidianos e importantes y no tan importantes respecto a cómo solucionar los problemas. Entonces, yo diría que son mis dos mentores porque son con los dos prácticamente los únicos dos jefes que tuve, ¿no? Y los dos, gente muy, muy interesante. Aunque de chavito, pues trabajé, por ejemplo, en una taquería que se llamaba Los Ovnis, del señor Joaquín, el papá de Paco, un amigo, Terrones, y yo iba los sábados a ayudarle a acomodar los refrescos y a barrer y todas esas cosas. Y luego con otros tías, trabajé una vendía quesos en el Laberinto y entonces a enseñarle a cobrar y a darle el cambio y estas cosas. De luego trabajé con Edmundo Morones en un negocio que tenía de computación y ahí estaba yo vendiendo y eran cuando estaban disquetes. O sea, siempre he tenido mucha gente que me ha ayudado, pero creo que mentores, ellos dos. Ellos dos. Hay una frase que se escucha por ahí, que no sé de quién sea, pero dice, el que mucho trabaja tiene poco tiempo para hacer dinero. Hay mucha gente que trabaja y trabaja y trabaja y no avanza. ¿Tú cómo ves esa percepción? Para toda la gente que nos está viendo, ¿tú cómo ves, cómo debe de ser tu proyección hacia la vida, hacia el crecimiento personal, hacia salir adelante? Porque también está al otro lado de la gente que considera y que no se juzga, que teniendo su trabajo de 8 de la mañana, 3 de la tarde, es necesario y así viven. Sí, y está claro. muy bien. Son perfiles. Pero pues de alguna manera, a pesar de que mucha gente tiene ese perfil, yo creo que las ganas o el hambre de siempre llegar a algún punto de nuestra vida siempre está presente en la mayoría de las personas. ¿Tú cómo ves esto? Mira, creo que son etapas de la vida y son etapas en donde tienes que estar en el negocio todo el día de abrir a cerrar y no había otra manera, ¿verdad? O sea, y eso yo creo que para quien abre un negocio y es su primer negocio es una obligación. Tiene que estar ahí siempre. Después, pues tus ideas y tu capacidad de poder delegar responsabilidades y de poder crecer, pues hace que no necesariamente estés presente en todos los negocios, pero funcionen. Y entonces yo creo que no podríamos generalizar. Creo que es bueno estar en la friega diario y también creo que es bueno tener espacios en donde dediques a pensar y a cómo hacer las cosas mejor. Creo que el reto es no quedarte con ideas establecidas o con verdades
establecidas que tú tengas de la vida o del negocio, ¿va? O sea, siempre puedes cambiar. O con el yo hubiera hecho esto. Bueno, eso es distinto. Acá yo me refiero al tema de que tal vez no quieres cambiar nada porque así lo hacía tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelita, y entonces así es, y dice que así es, ¿no? O sea, estamos en 2025, ya no es así, ¿va? O sea, ya cambió. Entonces, siempre tenemos que estar cambiando. Creo que es muy valioso alguien que está trabajando en un lugar estable y saca la chamba adelante, como es muy valioso el que se le ocurren ideas impresionantes y las puede ejecutar, porque no solo es que se te ocurran, ¿verdad? El chiste es hacerlas. Sí. Entonces, yo creo que depende de cada circunstancia. Bueno, ya casi para terminar, ¿tú qué opinas? Y más porque por ahí va la base de este podcast, de si todos tuviéramos adherido a nuestro cuerpo un botón de reset, el resetear, ya sea tus forma de vivir o que a lo mejor no estás haciendo las cosas como tú quisieras hacerlas o como sabes que deberías de hacerlas, pero te vas por otro lado. ¿Qué tan válido es apretar el botón reset las veces que sean necesarias en tu vida? Yo creo que es muy válido en el sentido de que puedes cambiar cada que quieres. Esa capacidad de razón que tenemos los humanos y de decisión para ir por un lado y de repente decir, no me gusta este lado, me voy por el otro. Creo que ese es oro. Y si aplicas ese reset en esto que te digo, sería una maravilla. En borrar todo lo demás, pues creo que no, ¿verdad? Porque si no, entonces qué aburrido. No tendríamos la vida que tenemos. Pero creo que la gente tiene que perder miedo al hacer las cosas de forma distinta si no está contento con lo que está sucediendo o si no le está saliendo tan bien las cosas como ellos quieren. Pues no está de más cambiar las cosas, observar. Creo que el secreto fundamental de esta vida es observar y escuchar. Si tú escuchas a los que admiras, si tú observas a las personas que tienen vida admirable, y a eso me refiero a quien tiene un oficio desde el más humilde del mundo hasta el empresario más grande, si observas qué hace en su vida y algo te llama la atención, pues trata de imitarlo. Así es como aprenden los niños, ¿verdad? Los niños no aprenden a hablar por una escuela. Exacto. Los niños imitan a los papás. Entonces, yo creo que eso sí lo debemos de aplicar todos los días sin miedo, porque eso es muy importante, sin miedo a que te critiquen. Porque cuando tú decides cambiar de opinión, todo el mundo te critica, ¿verdad? Porque lo más cómodo para la gente es quedarse donde está, aunque no esté conforme. Entonces, si tú cambias, ¿cómo? Entonces, ¿qué quiere? ¿Va? Ahora va por este lado. Y muchas veces no lo hacemos justo por eso. Claro, porque tenemos miedo a que nos critiquen. Lo que menos importa en este mundo es lo que opinan de ti. Eso yo lo tengo muy claro. El famoso que dirán que ha destruido tantos Ese sueños. A mí me tiene sin ningún cuidado. Lo que yo a veces me entero cosas mías que digo, mira qué interesante, ¿no? que es puro cuento. Y que si yo me obsesionara con lo que la gente piensa y opina de mí, algunas personas, pues estaría loco, ¿no? Tanto para bien como para mal. Creo que al final tú estás claro en lo que tienes que hacer, en cómo eres, en lo que eres, y adelante, ¿no? Mientras no afectes, no dañes y no intervengas en cosas que no te importan, todo lo demás es válido. Últimas 2 preguntas. Va. La última, penúltima. Toda esta gente que está en su área de confort, que sabe que tiene que dar ese paso, que tiene la idea, que tiene hasta los elementos, incluso los recursos para hacer lo que realmente quiere hacer y no da el paso, ¿qué le dirías? Híjole, pues, que no pasa nada, ¿no? O sea, creo que el miedo mayor es qué va a pasar si no funciona. No piensa en eso, hombre. Tú piensa en diviértete en el proceso. O sea, todo mundo habla tal vez del resultado, ¿no? Y el resultado es, pues tienes mucho dinero, tienes muchos negocios, opinan que eres muy exitoso. Eso es lo de menos, no. Lo importante es el proceso para hacerlo. Disfruta el proceso, vívelo. Eso es una chulada, es una maravilla, porque es lo que realmente te alimenta. Porque cuando llegas a una meta, al menos en mi caso, yo llego a una meta que traigo ya entre ceja y ceja, pues digo, ¿ahora qué? Pues otra cosa, ¿verdad? Y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Entonces, me interesa este proceso de construir las cosas. Ya al llegar al objetivo, pues siempre hay más objetivos, siempre hay gente más brillante que tú, gente que es más exitosa que tú, gente que le va mejor que tú. Entonces,
pues siempre el límite está muy arriba, ¿no? Entonces siempre hay que buscarlo. Y última, ya para cerrar de manera romántica, ¿qué le dirías a Cuauhtémoc de 27 años que está iniciando su negocio y ya se va a aventar? Si ahorita le puedas mandar un mensaje y llegar al pasado, ¿qué le dirías de manera breve? Le diría lo que le digo a mucha gente todos los días es dale, no le aflojes. Échale, te van a salir las cosas bien. O sea, si tuviste miedo alguna vez, no lo tengas porque al final las cosas van a funcionar. Y la verdad es que a veces no va a estar fácil, pero... Sí, a veces no va a estar fácil, pero tú dale, ¿no? O sea, no, fíjate, platicaba mucho con el ingeniero Julián Ibargüengoitia, que en paz descanse, en el vapor, en el club, y él siempre en su actitud debe decir, porque yo estaba muy joven en política y era pues atrabancadón en cosas y me decía, bueno, sigo siendo, pero era más. Y me decía, usted, ¿puedo decir una mala palabra? Ah, claro. Me decía el ingeniero, usted échele chingazos, hombre, no se doble, me gusta su estilo, dele, así es la vida. Entonces, la verdad es que, ¿sabes qué? Yo platico con gente grande siempre, ¿no? Mucho más grande que yo, con mucha experiencia, muchos jubilados, y aprendes como no te imaginas. O sea, sus opiniones para mí son muy valiosas, porque el que alguien tenga la posibilidad de darte una opinión que ya pasó por tus años, eso vale oro, hombre. Hay gente que, sobre todo los chavos, que ahí viene el abuelito y me va a hablar de lo que dice. Hombre, valórenlo, porque después quisieras tú tener más tiempo para hablar con tus adultos y que te enseñen lo que ellos ya vivieron. Eso Exacto. Para mí vale oro. Entonces, eso le diría al Cuauhtémoc de los 27. Lo que me dicen a mí los adultos, usted échele ganas y no pasa nada, hombre. La vida así es. Eso me lo diría. Y eso creo que ha sido la lógica en la que he seguido en la vida sin saber el resultado. Porque creo que no llego todavía al final del resultado. Todavía estoy en el proceso. Todavía estoy muy chavo. No tan chavo, pero todavía estoy en el proceso. Bueno, mi querido Cuauhtémoc, te agradezco infinitamente este tiempo que nos recibiste aquí en tu espacio. Y creo que no va a ser la última plática que tendremos. Creo que estuvo muy nutrido y hay muchas cosas que podemos aprenderte. No hablamos de la familia, de cuántos hijos tienes. Bueno, sé que tienes 2 hijos y tantas cosas que hay por ahí. Y creo que mucha gente va a sacar muchas cosas buenas de esta plática. No, muchas gracias, Ángel. Gracias a ti por invitarme, por ser el primer invitado y lo que se ofrezca estoy a sus órdenes. Saludos a todos. Muchas gracias a todos. Y pues síganos en todas las redes sociales. Vamos a estar aquí dando lata y tratando de crecer juntos con gente tan talentosa como Cuauhtémoc. Gracias. Gracias. Gracias.